Bill Gates y Paul Allen fundaban la empresa de software Microsoft. Corría el año 1975. El Mr. Olympia de ese año se celebraría en Pretoria, Sudáfrica. Un joven director llamado Jod Butler, junto con Robert Fio, reflejarían la supuesta última competición de Arnold, así como todo el ambiente relativo al campeonato, en el mítico documental Pumping Iron. En un principio, el aspirante más cercano que podía hacer sombra al roble austriaco era el francés Serge Nubret. Nubret, que mantenía hasta la fecha la dirección de la IFBB en Francia y por extensión en Europa, al mismo tiempo, su carrera y fama como actor a nivel europeo era hasta la fecha muy superior a la de Arnold en Estados Unidos, con más de 15 largometrajes a sus espaldas. Situados en contexto, todo hacía prever un duelo titánico entre estos dos colosos, y que todo esto hubiera sido reflejado en el documental, pero nada más lejos de la realidad, en un giro surrealista de la historia, y según afirmó el propio Serge Nubret, la IFBB le remitió un comunicado días antes del evento suspendiendo su participación por su intervención en la película Autopista del Sexo, calificada por la IFBB de contenido sexual explícito. Obviamente, el baremo de calificaciones para este tipo de películas discrepaba en mucho del europeo. Nubret, desolada por la noticia, dejó de entrenar y hacer dieta durante 12 días, perdiendo 1 libra por día durante ese intervalo de tiempo, antes de que la IFBB volviera a readmitir su participación días antes del evento. Pese a esto, Serge Nubret terminó segundo por delante de Lou Ferrigno, el supuesto rival de Arnold. De hecho, sus apariciones en el documental son anecdóticas y se reducen a la final. Pero 2 meses antes, el equipo de filmación del documental había estado en Francia grabando los entrenamientos de dieta de Nubret para la inclusión de todo este material en el documental. Básicamente, el problema para incluirlo era la ridícula cifra de $200 que le pretendían pagar a Nubret por sus derechos de imagen. Su negativa a dejarse humillar de esta manera nos privó a todos de poder ver el verdadero documental de Pumping Iron y el duelo entre el roble austriaco y la pantera negra en todo su esplendor. You know, when you have been training for 3 months for the contest and you come to the country, they tell you cannot compete. I stopped eating, I stopped training, you know. I could not eat for 12 days. So Arnold beat me, but 12 days before, no way, he could not beat me. Si te ha gustado y quieres más anécdotas sobre la Golden Era, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios.